Nombre. Martín Santiago Torres García. Edad. 12 años. Nombre. Daniela Saavedra Sánchez. Derecho humano favorito. Derecho al estudio. ¿Dónde estudias? Socarrao. Grado. Transición 04. Cuento, mito o leyenda favorito. El Principito. La patasola. Derecho humano favorito. La vida. Bueno, el nombre completo. Ignorantes Torres. Y Fiesta. Cuento, mito o leyenda favorito. El hombre lobo. El hombre lobo. Entonces mira que existen los derechos de primera generación, son los básicos, son los derechos a la vida, son los derechos a la alimentación, al buen vivir, al tener un nombre, ¿sí? Que eso se dio con la Revolución Francesa. El derecho a la igualdad. 28. Tecnóloga. Cualquiera de esos tres puede ser. El móvil. Bueno, ponle cuidado que existen 3 generaciones de derechos humanos. Entonces están las de primera generación, que vienen con la Revolución Francesa, que son los derechos sociales y políticos. Vienen los derechos de segunda generación, que vienen con la Revolución Industrial, que son los derechos económicos, sociales y de trabajo. Y están los derechos de tercera generación, que están relacionados con los derechos de la igualdad, los derechos reproductivos y sexuales. Entonces, que eso ya se dan por movimientos políticos del siglo XX. ¿Listo? En esos derechos están lo de las horas laborales justas, Lo de las primas. lo de los pagos justos, Los horarios. entonces el derecho al trabajo. Bueno muchachos, el día de hoy los vengo a reunir porque vamos a hablar sobre el sentipensar. El sentipensar es una filosofía que viene desde una tradición indígena y una tradición también de los campesinos y los pesqueros del Atlántico de Colombia. Es una filosofía que nos enseña el respeto a los valores, no solamente en la parte racional, sino también la parte emocional de las personas. Dentro del sentipensar, ¿ustedes qué creen que es? Estudiar. Bueno, ¿Algún pensamiento múltiple? Pues para mí el sentipensar es como, o sea, los pensamientos y como la forma en la que uno, pues, lo piensa o como lo siente. Como su nombre lo dice, algo de sentir y de pensar. Para mí el sentipensar es la relación que hay entre la lógica y los sentimientos de una persona para poder hacer una reacción en algún momento. ¿sí qué es? Pensar y sentir con el corazón es el que piensa. Para mí el sentipensar es el sentimiento que genera una persona al momento de tomar una decisión. Entonces, en el ejercicio que nosotros hicimos y los videos que yo les mandé por WhatsApp, ahí pudimos evidenciar la generación de los derechos humanos y todo cómo se ha venido trabajando. El día de hoy vamos a trabajar los derechos humanos con el sentipensar. Dentro de la filosofía del sentipensar, como hacían los taitas, que son los chamanes indígenas, que se reunían así en unas mesas redondas con fuego, a charlar de la cultura y a charlar de, pues digamos que de los valores tradicionales. Digamos que esta filosofía quiere que en familia nosotros recuperemos pues esas tradiciones antiguas. Entonces dentro de lo que ustedes escogieron en ese sondeo de intereses, a mí me gustaría saber ustedes, por ejemplo, qué violación de derechos humanos vieron dentro de los cuentos y dentro de las series que ustedes observaron, o que les gustó. Pues el cuento que yo escogí fue Pinocho y pues los derechos que yo pude evidenciar fue pues el derecho al trabajo y el derecho al estudio, pues ya que a Pinocho no lo dejaron pues entrar a su escuela porque no era un niño de verdad. Tú dentro de la serie, ¿qué derechos viste que se violentaron?
Bueno, se violentó el derecho a la vida. ¿Cuál fue la serie que escogiste? Caballeros del Zodiaco, ¿sí? Ahí también a un lugar digno, porque los niños eran huérfanos y la persona que los adoptaba los explotaba para que ellos aprendieran a combatir. Entonces ahí les estaba vulnerando también el derecho pues, a una vida digna y los obligaba a pelear en contra de su voluntad. También pues, hablamos sobre la violencia y la vulneración al derecho de la vida. Martín, dentro del cuento que tú elegiste, ¿qué derechos humanos crees que se vulneran? Pues en la pata sola, pues, ¿cómo lo diría? El machismo se representa ya que, si no estoy mal, si no mal recuerdo, el esposo le quita una pierna a la pata sola. Y pues es un gran aporte del machismo. Y pues también que otro derecho se vulnera, el derecho a la vida, ¿sí? ¿Y ya? El cuento que yo escogí fue el Noir y creo que los derechos que se vulneran es el derecho a la sexualidad y la privacidad, porque él veía en los ríos las mujeres bañarse y las secuestraban. Esteban, dentro de la serie que tú viste, ¿cuáles derechos tú crees que se vulneran? Y vida. El derecho a la vida. ¿Por qué? Porque el dinosaurio que lo intentan comer o matar. Ah, ok. O sea, ¿tu serie favorita cuál es? Jurassic World. Ok, bueno, muchas gracias. Y pues también que escogí que tenemos labios es el voluntario derecho a la vida, a la paz y a la educación, a la vida porque Respira. Tranquila, nadie te va a juzgar. el derecho a la vida porque matan a los cazadores de niños y a la educación porque toda la gana nosotros también se les cuida. Bueno, el cuento que yo estoy diciendo en Lanzarote, pues los derechos que puede evidenciar que pues, se violaban era el derecho a la libertad, ya que los niños los secuestraban, el derecho a la vida, ya que los sacrificaban, y el derecho a tener un hogar, ya que los papás los abandonaron en el bosque. Bueno, en mi caso, que la serie que yo escogí, que fue Mejor llamar a Saúl, digamos que pues, como es una serie referente a derechos humanos y de abogados, pues ahí se ven diferentes, digamos, violentación de derechos como la trata de personas, como el derecho a la libertad, a la libre expresión. Entonces es una serie muy buena que les recomiendo que vean. Pues vale que da la dinámica de colores. Lo primero que vamos a hacer, vamos a actuar el cuento de la Caperucita Roja. Vamos a hacer una especie de juicio. Vamos a hacer un juicio y vamos a ver qué derechos fundamentales se vulneran en ese cuento de la Caperucita. Entonces, ya todos pasan a ser abogados y pasan a ser culpables. Y vamos a ver, y vamos a ser también jueces. Y entre todos vamos a sentir pensar los derechos humanos en el cuento de la Caperucita Roja. Esa suelta. El lobo viene, se come la abuelita y tenemos que disfrazar a que esté también la abuelita para que cuando usted llegue le empiece a decir, ay abuelita, que todo lo que dice Caperucita. Uy, no. Ángel, ¿dónde está Ángel? No sé. Ven papi, ven para que escuches la historia, papi. ¿El arco o esto? Hola, hoy les vengo a narrar la historia de Caperucita Roja. Había una vez una niña y una hija que vivían en las profundidades del bosque. La mamá le dijo, lleva estas naranjas a donde tu abuelita, coge por el camino bueno y no hables con desconocidos. Hija, por favor, llévale estas naranjas a tu abuela. Por favor, vete por el camino recto y por favor no hables con desconocidos. Bueno, mamá. Cuídate. Caperucita iba muy feliz y alegre hasta que se encontró con un lobo feroz y hambriento. Oye, ¿dónde vas? Voy a casa de mi abuelita a llevarle estas deliciosas naranjas. ¿Por qué no me das una? Porque son para mi abuela. ¿Tú por qué no haces tu camino es más corto? Oh, gracias. Te haré caso. Ay,
Mientras que Caperucita se iba por el camino más largo por el engaño del lobo, el lobo se iba por el camino más corto rumbo a la casa de la abuelita. ¿Quién es? Soy tu nieta. Entra, mijita. Mientras que el lobo se comió a la abuelita, oyó que ya se estaba acercando Caperucita. Ágilmente se disfrazó de la abuelita y se hizo pasar por ella. Hola abuela, mira, mi mamá me ha mandado a traerte estas naranjas para que te las comas. Oh abuela, qué ojos tan grandes tienes. ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Después de que el lobo se comió a Caperucita, el lobo se durmió. Pero Caperucita y la abuelita estaban gritando dentro de su barriga. Cuando las escuchó, ¡Qué día tan bonito voy pasando por acá! ¡Auxilio! ¿Pero qué? A ver, ¿qué pasó? ¡Auxilio! ¡Ayuda! Es que no se comió a las señoritas que iban por acá. Yo sí las había visto por el camino, pero... Bueno, ya tocó. mientras que el cazador abría el lobo, salió Caperucita y la abuelita. Salgan, bellas damiselas. Y el cazador llenó la barriga del lobo con muchas piedras. Llega y se despierta el lobo. Va caminando por el camino para llegar a su guarida, cuando se tropieza y cae un río y se muere. El caer es levantarse, levantarse es aprender. Entonces en la corte acá tenemos de culpable al lobo. Defiéndase. ¿Cómo? ¿Qué pasó en el lugar de los hechos? Que me comió a Caperucita y la abuela. Él se comió a la abuelita y a Caperucita porque no le dieron una naranja para saciar su hambre. Detrás del hecho lo mataron. Caperucita, cuéntenos qué pasó en el lugar de los hechos. Yo iba de camino a la casa de mi abuela y me encontré al lobo. El lobo me pidió que le diera una naranja, pero pues la comida era para mi abuela y pues yo no se la di. El lobo me dijo que fuera pues por un camino que era más corto hacia la casa de mi abuela y él cogió por uno que era más largo. ¿Qué tiene usted para argumentar a favor de su cliente? A ver, mi clienta ha sido... Culpable. No. Ha sido afectada por los diferentes maltratos, siendo que, primero, el lobo casi la mata. Segundo, la madre hipócrita que tiene la dejó ir sola a un terreno que es tan malo como nuestro país. La señorita tiene muy pocos derechos. Ok, muchas gracias. ¿Voy a decir la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad? Lo juro. Pues, cuente la versión. Pues yo estaba en la casa una mañana y mandé a mi hija a llevar unas naranjas a su abuela porque estaba enferma. Yo no podía salir de la casa y por eso la envié. Orden en la sala, orden en la sala. ¿Usted qué tiene para decir a favor de su cliente? Mi clienta escogió las mejores naranjas para su mamá, para que se las pudiera llevar, para que ella de pronto se pudiera hacer un remedio. Bueno, muchas gracias. Jura decirme la verdad, nada más que la verdad, decirme la verdad. Lo juro por mi padre. Diga sus hechos. Yo me encontraba una muy bonita tarde paseando por el bosque oscuro. Y es cuando me encuentro unos gritos provenientes de una casa. Fui a revisar como el buen hombre que soy. Pero me encontré con este hecho tan
horrible, que era que el lobo feroz tenía a la abuela y a Caperucita Roja en su estómago. Es algo inaceptable, así que yo en esos hechos, yo decidí tomar a mano propia y liberar a la señorita. Esto es un caso seguro. Bueno, yo tengo los argumentos para defender a mi cliente, señor juez. Es que mi cliente es un campesino que no ha tenido ningún subsidio por el gobierno y a él le ha tocado trabajar y mantenerse por sí mismo. Entonces, él le ha tocado cazar animales para llevar a su casa, a su familia, y además él cumplió una labor social, pues al ver que no había ningún ejército, ni ningún policía, ni nada, él decidió pues abrir al lobo para salvarle la vida a las damas. Objeción, su señoría. Sí. ¿Qué? Él no tenía que vulnerar los derechos de la vida del animal y no tenía que tomar la ley por mano propia. Pero él es un campesino que no tenía ningún recurso. Pero eso no justifica que mate un ser vivo. Ahí podríamos hablarlo con el juez ya para que determinen ellos quién es culpable o no. Usted no Pues tiene espero que potestad. espero que tenga conciencia que la vida premia. La verdad, por favor, la verdad. Lo juro. Relato los hechos. Bueno, yo estaba en mi casa, dentro del bosque, muy enferma. Una tarde, mi hija había ido a visitarme en días anteriores y dijo que la próxima vez me mandaría una medicina. Bueno, yo estaba en mi casa, dentro del bosque, muy enferma. Una tarde, mi hija había ido a visitarme en días anteriores y dijo que la próxima vez me mandaría una medicina. Y llegó el lobo y me atacó. ¿Ya? ¿Qué tienes para defender a tu clienta? Pues mi clienta es una anciana, ¿sí? Ya en la tercera edad, ¿sí? A los cuales se le han infligido muchos de sus derechos, siendo que ha sido, entre comillas, maltratada por el lobo feroz y también muy bien por la mamá, ¿sí? Le mandó unas medicinas, todo muy bien, pero aún así, ¿cómo se le ocurre a mandar a una menor de edad? Sí, muy bonito por cuidar a la madre, pero aún así, la viejita está muy infligida de derechos. Bueno, entonces como veredicto final, encontramos al gran culpable por su ausencia al Estado, el cual debe indemnizar a las víctimas, que son Caperucita, la abuelita y la mamá. La custodia de Caperucita será removida, se le quita, el Estado se va a hacer cargo y a la abuelita se le va a dar una pensión. El lobo y el cazador van a cumplir una sentencia porque ellos quebrantaron la ley. Pues, muchas gracias. La vida en adelante te depara algo mejor.